alma doliente vagando a solas de playas solas, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Porque la tuya al final vivió. Varias son las familias que en Las Tunas han contribuido al enriquecimiento musical de este territorio. A una de ellas estaremos dedicando esta emisión veraniega de Convergencia Café a través de la señal exclusiva de Tunas Visión. Sean bienvenidos. La línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Hablar en Las Tunas de la familia Portillo es tradición musical. Por eso las buenas tardes y la bienvenida para Rolando Portillo. Buenas tardes. Qué placer que haya aceptado la invitación. También para Daimara Portillo y para Lorena Portillo. Bueno, la invitación entonces a degustar de un rico café, porque así comienza este programa veraniego. ¿Les gusta el café? ¿Cómo no? Sí, vamos a tomar entonces. Café cortesía de Marta, así que el agradecimiento ya desde ahora. Bueno, por mi parte, excelente. Ya se puede casar, ¿verdad? Está muy bueno. Sí. La tarde comenzó bien entonces. Sí, está bien. Bueno, profesor, vamos a hablar entonces de la llegada de la familia Portillo hasta el balcón del Oriente Cubano, hasta Las Tunas. Y nos vamos a remitir a su padre, ¿verdad? Baldomero Portillo. Portillo Villadóniga. Villadóniga. Sí, defendía mucho el apellido de su mamá. Mi papá es nacido y criado en Santiago de Cuba, como toda la familia mía por parte de padre, sí, los Portillos. Pero una tía mía se casó acá en Las Tunas con un descendiente también de Santiago que vino después del terremoto del 32 para acá, tú sabes, y entonces se estableció aquí, mi tía se casó aquí, entonces mi papá vino a ver cómo era esto aquí en el 44 más o menos. Y le gustó esto, ya en el año 46 se estableció aquí en Las Tunas. Y con él, bueno, trajo parte de la cultura santiaguera para acá, porque mi papá en esa época se dedicaba, tocaba tres. Llegó siendo músico ya, Baldomero. Sí, mi papá desde los 8 años ya empezó a incursionar en el tres, porque sus hermanos tocaban, tenían un sexteto, Manito, Fellín, María, Esperanza y todo eso, tenían un sexteto, y tocaban en las fiestas populares esas de familiares. Sí. Y entonces mi tío, uno tocaba el tres, otro tocaba la guitarra y eso. Entonces mi papá en ese ambiente se fue desarrollando. Ya en los años 50 hizo un conjunto que se llamó la Sonora Oriental, a pesar de tocar en varias agrupaciones, sectetos esos que usted sabe que se hacían anteriormente para tocar en baile de familia o algún tipo de baile para recaudar fondos para un enfermo. Profe, ahora, hay un evento cultural que sucede en Las Tunas precisamente en la década del 50, que son los primeros carnavales aquí en la provincia, específicamente aquí en esta ciudad de Las Tunas. Sí. Y Baldomero trae desde Santiago la comparsa. O mejor dicho, en Santiago se le llama paseo. Paseo. Y entonces la comparsa, sí, ya mi papá, cuando se hace el primer carnaval aquí en Las Tunas, pues le plantea la idea a los representantes de la cerveza Atuey, que mal no recuerdo, creo que era Pepito González, uno de los representantes aquí, y deciden hacer una comparsa que fue, por cierto, como era la Atuey, la que representaba el indio Atuey, pues entonces le pusieron la comparsa de los indios. Incluso se vistieron de indio con saco de nequén, hicieron toda la vestimenta. Y la vestimenta, y se pintaban, los que no eran así cobrizos, se pintaban con almagre. Se pintaban la piel para estar el color más o menos del indio, ¿no? Los blancos y los que eran medio mulatos así. Entonces, esa fue la primera comparsa que se hizo aquí en Las Tunas. Salió 2 años consecutivos, después no hizo más comparsa hasta después de la revolución, que hizo la Alborada Campesina, ya con la idea de la reforma agraria, la revolución y eso, que fue la última comparsa que él sacó aquí. Pero dentro de ese periodo también él se dedicaba tocaba con los conjuntos, tocaba con esto. Ya te dije, en el año 50 y tanto tuvo el conjunto de la Sonora Oriental. Posteriormente, ya al triunfar la revolución para los años 60, hizo una orquesta que tuvo nombre aquí en Las Tunas. La gente no se recuerda casi, pero era el conjunto orquestal América Latina. América Latina.
que la hizo con gente joven, que no eran los músicos que tradicionalmente se trasladaban de un grupo a otro. Antes se hacían los grupos, se desbarataba este y se hacía otro, pero casi siempre eran los mismos músicos que integraban, y él decidió hacer una agrupación sin depender de músicos ya conocidos. Totalmente músicos nuevos. Músicos nuevos, es decir, con una generación diferente, y verdad que tuvo un impacto dentro de la población, porque en esa época también el maestro Basilio Márquez tenía el ritmo de juventud, es decir, que establecida estaba la Orquesta Miramar, pero bueno, estos grupos que empezaban con jóvenes empezaron a dar una juventud diferente en los años 60. Enriquecieron el panorama musical. Enriquecieron el panorama musical dentro de las tunas, y la América Latina fue un hecho bastante resonado hasta el año 68, 69, casi 70 por ahí, que ya desapareció la orquesta. Ahora, tengo entendido que Baldomero Portillo también colaboró con importantes figuras del panorama musical cubano de esa época. Sí, cómo no. Y además no solamente, mira, Baldomero, mi padre, no solamente colaboró con la cultura desde el punto de vista músico solamente, sino que él, además de eso, se sometía. Era una gente que tenía ideas y todo, como mismo muy se creativo. le ocurrió traer la comparsa aquí. Después era constructor de instrumentos, hizo guitarra, reparaba pianos. El primer piano que reparó mi papá lo trajeron de Santiago de Cuba, que no, aquello, bueno, lo trajeron en una rastra y le cayó un aguacero, imagínate tú. Y mi papá reparó el piano. Con ese piano fue el primer concierto que dio Bola de Nieve aquí en Las Tunas, después del triunfo de la Revolución. Tocó, afinó piano para Esther Borja, para Fran Fernández, y se sometía a hacer mil cosas, incluso se sometió a hacer un chelo. La Orquesta Nueva Ilusión no tenía chelo, y había incluido un chelista, pero no tenía. Entonces Enrique Ávila, Quique, le dijo: Baldomero, ¿tú te atreves a hacer un chelo? Bueno, entonces desarmaron un chelo, lo vieron como era, porque ya él construía contrabajo, construía guitarra, hizo guitarras eléctricas, contrabajo y bajos eléctricos, y entonces desarmó, vio cómo era el chelo, pues ya había reparado violín, vio que era el mismo principio y hizo un chelo. Es decir, el chelo estaba por allá por Holguín todavía, estaba ahí, después se lo vendieron a una orquesta de Holguín. Es decir, que era una gente que él se sometía a hacer cosas, y las cosas le salieron bien. Afinaba piano, es decir, que no aportó solamente desde el punto de vista músico, sino también desde el punto de vista técnico y en la instrumentación. Es decir, como luthier hizo muchas cosas, y hay todavía instrumentos por ahí que los hizo mi papá. Bueno, pues interesante el legado entonces de Baldomero aquí a su llegada a la ciudad de Las Tunas, a esta provincia oriental. No. Le propongo hacer una pausa. Vamos a seguir conversando un poquito más adelante. Ahora vamos a disfrutar de un poco de música, ¿le parece? Está bien. Vamos a disfrutar entonces de Taimara Portillo, que nos va a regalar una preciosa canción. Usted mantenga la sintonía porque venimos cargaditos de sorpresa siempre en torno a un buen traguito de café. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brindó una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera. Que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brindó una rosa de su rosal principal.
de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo. Era Taimara Portillo, de qué callada manera. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro espacio. Se acaba de incorporar con nosotros Rolando Portillo, hijo. Aquí está Rolly, entonces, junto a nosotros. Integra nuevamente, bueno, pues este espacio con toda la familia. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Profe, estábamos hablando de Baldomero, seguro, su papá. Ajá. Ahora vamos a hablar de usted. ¿Cómo se inclina Rolando por la música? Por supuesto, tradición familiar. A mí me gustaba el saxofón. Pero mi hermano Pucci, Gregorio, como todo el mundo conoce, en esa época, como era asmático y tenía una hernia, y entonces pues pensaban que el instrumento del saxofón era más fácil que la trompeta, y entonces le dijeron, bueno, papi dijo, no, que estudie saxofón Pucci, que es un instrumento más dócil, y Nené, que soy yo, sí, estudiar la trompeta, pero en realidad a mí me gustaba más el saxofón, el barítono principalmente. Pero bueno, ya me decidieron que iba a estudiar eso, entonces bueno, pues me mandó con el maestro Cristino Márquez, que fue quien me empezó a... Toda una institución de la cultura. Sí, en mis inicios en la trompeta. Niño Carvajal me enseñó algunas cositas primero, pero después fue Cristino. Y con el maestro, el hermano con Gillo y con Basilio Márquez, estábamos Orfeo, también con Aguillón. Y ahí empecé, entonces mi papá como me llevaba a los ensayos de la banda y eso, pues el maestro Angulo me propuso, bueno, entrar a la banda como educando, cuando aquello, era como decir, la escuela de música era la banda. Ya cuando uno tocaba un poquito, empezaba en la banda y ahí como educando iba cogiendo experiencia al lado de los maestros y además iba estudiando el instrumento y empecé ahí como educando en la banda. Posteriormente pasé para la Orquesta América Latina, como decía anteriormente, que era la orquesta que dirigía mi papá, y por necesidades técnicas, un día no pudo venir el pianista que era de Holguín, y mi papá tocaba guitarra también, entonces cogió mi papá la guitarra y faltaba un trompetista, y un percusionista le dijo, Baldomero, deja que tu hijo toque la trompeta, y en definitiva él se sabe el repertorio. Ahí se dio entonces la oportunidad. Y ahí me di la oportunidad y me gané la primera vez 10 pesos. Fui un tiempo para Bayamo, trabajé con la orquesta allá de la Ciboné y tuve eso, y después el maestro Cristino necesitaba dirigir la banda porque ya Angulo no estaba, el maestro Angulo se había jubilado y quería volver a formar la banda que estaba en una crisis en esa época. Y como él había sido mi maestro, me planteó que necesitaba de mí que yo cubriese su plaza como trompetista de la Orquesta Miramar, para él poderse liberar y atender la banda. Yo lo que quería era ir para la banda porque no quería tocar en ninguna orquesta que no fuera América Latina y ya se había desintegrado. Pero como era el maestro Cristino, ya yo le debía un respeto del carajo. Y dije, no, déjame complacer al maestro, y entré a la Orquesta Miramar, donde estuve un periodo como de 12 años. Hubo un tránsito por la Orquesta Miramar, América Latina, sí. Luego llegan los Suri. Yo estuve aproximadamente unos 12 años en los Suri. Yo entré en el año 86 más o menos. Y estuve hasta el año 94, 95 por ahí. Alrededor de 24, 22 años. 10 y pico de años por ahí estuve en los Suri. Ahora vamos a llegar un poquito a la actualidad. Hoy, conjunto tradicional Cucalambé. Bueno, mira, esto no me lo había propuesto yo, ni pensé en ningún momento que iba a trabajar con formatos pequeños, porque yo vengo con una formación de la banda y después orquestas grandes, no tenía concebido los sectetos. Pero después de salir de los Suri, tuve con Son Arena, por cierto, con el maestro Miguel Belli, que estuvo conmigo en los Suri también, tremendo músico y tremendo orquestador. Y entonces de Son Arena me vieron para un secteto que fue Mar Azul, y ahí empecé mi vida como secteto, pero terminé la playa, estaba en la playa, Guardalavaca y ese trajín, y los muchachos chiquitos y esto, la educación, había que estar aquí en las tunas. Claro. Y entonces un día estoy en la esquina de mi casa, ya yo no quería seguir allá en la playa, entonces pasó el tercero Flores,
que Dios lo tenga en la gloria, que falleció hace como un año. Excelente músico. Tremendo tresero y tremenda persona. Y me dijo, ¿por qué tú no vas para el conjunto que está en una crisis? Entonces Cabreja, que era director de la empresa, me dijo, compadre, hace falta que vayas para allá, para el conjunto, que aquello se está cayendo y acuérdate que tu papá tuvo muchos años allí y hace falta. Y digo, mira, Cabreja, yo voy a estar un tiempito. Un tiempito, porque yo no es el género de lo que yo me gusta. A mí me gusta el jazz band, me gusta la orquesta grande. Me siento bien en un grupo grande, no eso. Pero bueno, empecé ahí y mira, si es así que llevo como 20 y tantos años ahí. Cumplía el conjunto. O sea, que el tiempo se prolongó. Se ha prolongado demasiado. Comencé, tenía el 30 aniversario del conjunto y por eso me... Pero es un lujo para los tuneros que usted esté en este conjunto. Oiga, no vaya a pensar todo. Aquí cualquiera podía haber hecho el trabajo y bien hecho, porque pienso que hay muchas personas que pasaron por este conjunto, que hicieron su trabajo y que fue meritorio. Bueno, yo le propongo ahora volver a degustar de un traguito de café. Pues muy bueno que y en lo que lo hacemos, pues disfrutar entonces de la interpretación de Rolando Portillo, hijo. ¿Le parece bien? Bueno, La invitación. Vamos a tomar café. Agradecer a Rolando Portillo, quien nos interpretaba en el violín Candil de Nieve.
Buenas tardes reiteradas. Vamos a conversar entonces con Rolando Portillo, músico, instrumentista, violinista en esta ciudad de Las Tunas, profesor de la Escuela Profesional de Arte del Cucalambe. También es músico de la Orquesta Danzonera Cuba Clamé, aquí en la ciudad de Las Tunas, y colaboras con otros proyectos musicales aquí en la provincia. ¿Cómo son los inicios de Rolly en la música? Bueno, te contaré que mis inicios, así, siguiendo un poco de tradición, nutriéndome de toda la música que escuchaba desde pequeño. Iba mucho a casa de mi papá, a casa de mis abuelos, y allí el ambiente siempre fue muy musical. Es decir, mi abuelo tocaba el piano, afinaba piano, arreglaba tres, arreglaba guitarra, tocaba la trompeta, y eso, mis tíos también todos estudiaron un poco música. Mi papá estudió música. Era muy difícil escapar de la música. Era muy difícil escapar de la música, así que yo siempre estaba lo mismo tocando una lata que cantando, que inventando cosas, o arriba de un piano que mi abuelo estuviera arreglando, tocando las teclas, siempre buscando sonidos y cosas nuevas, inventando todo en cuanto al mundo musical. Ahora, tu papá, excelente trompetista. ¿Por qué Rolly escoge el violín? Eso fue una cosa muy graciosa. Yo realmente, cuando empecé en la escuela de arte, que mi papá me llevó, yo no entré por violín, entré por piano. La plaza que yo hiciste tenía, las pruebas de actitud para la escuela, por piano. entraste en piano. Entré en piano. Y te digo sinceramente, nunca había visto un violín cerca. Y un día venía bajando las escaleras, al principio, los primeros días del curso escolar, venía bajando las escaleras de la escuela y vi a un niño tocando violín. Y ese instrumento ya me fascinó. Un chispazo de amor a primera vista. Me fascinó y dije, ese es el instrumento que yo quiero. Ese es el instrumento que yo quiero. Además me lo podía llevar para la casa, el piano no. y empecé, le dije a mi papá, mira, realmente sí, el piano me gusta, pero el instrumento que yo quiero es este. Y este era el instrumento, era Cristino Omar, que para descanse el director de la Escuela de Arte en ese tiempo, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, pues empezamos a plantearnos la idea esa. El maestro Igor Zambrano, que era el profesor de violín en ese momento, entonces me vio, me hizo la prueba de captación, había una plaza libre, y me dieron la plaza, y el último violín que quedaba. Entonces, ya cuando te gradúas del instrumento, ¿recuerdas los inicios? ¿Alguna agrupación, orquesta, algún trabajo en específico que te haya marcado? Sí, recuerdo que mi primer inicio como ya en la vida profesional fue como oyente, que era como se llamaba en esos días, en ese momento, de un pequeño formato de cámara que dirigió también el maestro Cristino. Entonces, esos fueron mis inicios. Después trabajé con la señora Marilyn en un pequeño formato que tenía. Después fundamos, junto con Víctor Hidalgo Buizán y otros grandes amigos y músicos míos, fundamos el Septeto Auge, que fue unos pequeños formatos muy buenos de los noveles que estuvo aquí, miembros de la HS, todos y todo eso. Y ya después de eso estuve trabajando con Auge tremendo tiempo en el turismo en La Habana. Allá se me presentó un contrato como solista, entonces empecé a trabajar ya como violinista, instrumentista solista en ese hotel allá en La Habana. Y después transité por Varadero, por Cayo Coco, volví a Las Tunas en el 2005 ya para volver otra vez a estar un poco más acá. Hice un dúo con Roldán, que era mi pianista acompañante, después con Reiner y Rafael Sayas, después con Saily, y estuvimos trabajando tremendo tiempo en el piano bar, fundamos el piano bar, hicimos el piano bar, que ahí hacíamos tremendas tertulias, y así fui transitando por diferentes proyectos. Grabé con Norge Batista, con Freddy Lafitte, muchos conciertos con Norge, hice una guitarra limpia con él en el Centro Pablo en La Habana, grabamos 2 o 3 discos, uno de ellos está masterizado en México. Grabé con Freddy también La Fita, y con Iraida Williams también trabajé al mismo tiempo. Fundé Contrapunto con Richard y Tony Miranda. Y he estado en diversos proyectos todos de música cubana, aunque se han interpretado otras cosas, hasta llegar a también la fundación de la Orquesta de Cámara de acá de Las Tunas, del cual soy parte también, y estuve desde su fundación, desde sus inicios, de que éramos profesores y estábamos junto a la Escuela de Arte sin todavía haber sido profesional. Y después encontré entonces a Naima Pérez Perello, que me propuso entonces hacer la Orquesta Danzonera, y ahí estoy actualmente. Ahora,
Excelente la trayectoria musical hasta este punto de tu carrera, porque has transitado por una serie de proyectos, te has podido enriquecer de todo el panorama musical, no solamente cubano, también panorama internacional. Estás como profesor en la Escuela Profesional de Arte. Actualmente no. Actualmente no. Estuve 6 años dando clases en la Escuela de Arte. Estuviste 6 años como profesor. Ahora, en esa experiencia como profesor, ¿qué se siente poder transmitir a la nueva generación ese legado musical? A mí me gusta dar clases. Es una cosa que a mí sí, es algo que yo disfruté mucho. El dar clases, principalmente a los niños. Porque siempre prefiero los niños porque es algo que tienes en la mano, es un producto en bruto. Para moldear. Para moldearlo. Y moldearlo también a tu manera. Y es muy satisfactorio ver el avance de un niño. Cuando empiezas con un niño que no sabe nada, no tiene todavía ningún conocimiento, empiezas a ponerle el instrumento en las manos, es un poquito pesado al principio, sí. Pero cuando empiezas a ver que el niño empieza a pasar el arco, empieza a hacer los primeros sonidos, te trae las primeras piezas, ya te toca, lo llevas a su primero la presentación, el concierto, eso te llena de orgullo que en muchas ocasiones te llenan hasta los ojos de lágrimas como si fuera un hijo tuyo. Es incalculable el placer. Sí, es un placer muy grande. Da mucho trabajo, es decir, es un sacrificio bastante grande porque hay que tener muchísima paciencia, hay que tener pedagogía, metodología, pero además de eso tienes que ponerte 1 y 1000 veces en el lugar del alumno para poder explicarle y que el alumno entienda, sea capaz de adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica, porque la enseñanza de la música es una enseñanza especial, es muy difícil para los niños también. Y entonces los niños de verdad empiezan muy chiquitos, empiezan con 8 años. Muchos empiezan casi con 7, a cumplir 8, claro. Están en la edad de jugar, y es un poquito complicado, pero a mí me encanta eso, Converso ahora con las damas de esta familia Portillo, y es el caso de Taimara, quien es metodóloga de música en el Centro Provincial de Casas de Cultura, también integra el conjunto tradicional Cucalambé, y además solista, tonadista. Bueno, se impone entonces la pregunta, ¿en qué momento llega la influencia musical? Porque en tu caso particular escogiste como instrumento la voz. Cuéntame entonces. Bueno, ya como mi hermano lo ha dicho, vamos a repetir porque la historia se repite, todo se repite. Siempre en la casa, desde que nacimos, mi casa siempre ha sido un local de ensayo, una institución. En las fiestas también mis tíos tocan instrumentos, o sea, es inevitable caer en la tentación del gusto por la música. Se va transmitiendo de generación en generación. Exactamente. Entonces, bueno, desde la escuela, desde la primaria, siempre estuve en coro. Me recuerdo que mi primera profesora era del Palacio de Pioneros, Irina Terentieva, una profesora rusa que daba clases de canto coral en las escuelas, por diferentes tipos de escuelas. Y así inicié, siempre en la escuela cantando, en coros, en agrupaciones vocales. Y entonces ya en 9º grado decidí estudiar instructores de arte, que soy licenciada en instructores de arte, profesora de música. Y nada, siempre con mi papá, mi abuelo desde pequeña lo escuchaba, mis hermanos. Ahora te gradúas de la Escuela de Instructores de Arte y pasas a formar parte de ese colectivo también, porque eras profesora allí. Luego, una vez graduada, pasas a ser profesora allí. Exacto, trabajé 2 años en una escuela primaria como profesora de música y luego me incorporo, me hacen la propuesta para dar clases de coro en la Escuela de Instructores de Arte. Ahí estuve 2 años y entonces el maestro Argelio Puy, que era profesor allí, fue profesor mío, sí. Un saludo para él, me propone, él era metodólogo del Centro de Casas de Cultura y me propone trabajar en el equipo de trabajo junto con Ernesto Guevara. Y bueno, ahí me incorporé desde el 2010 y todavía estoy trabajando. Ahora, estando ahí ya en el Centro Provincial de Casas de Cultura, viene una etapa que imagino te enriqueció mucho, que fue cumplir misión internacionalista en la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena. Bueno, ahí pasamos 2 años trabajando como profesoras allí junto con los venezolanos, porque eso es en conjunto. Es un cultor venezolano junto con el cubano y fue una experiencia muy bonita. Allí también intercambiamos con otras provincias, con profesionales, con instructores de otras generaciones. Además, otra cultura. Exactamente, era una cultura muy rica musicalmente. Allí desde que te levantas hasta que te acuestas estás escuchando su música y entonces fue una buena experiencia. ¿Cómo que no? Ahora, viene la Taimara ya como solista,
que integra el conjunto tradicional Cucalambé en otros momentos, y tonadista. Cuéntame esta experiencia, este amor que surge por la música más tradicional, la música campesina. Bueno, ya mi papá era director del conjunto Cucalambé, y como ya te dije, era inevitable escuchar esa música en el ambiente. Sí. Y me gustó, déjame decirte que a mí me gusta más la parte de coral, la parte de agrupaciones vocales, pero cuando escuché la música campesina me gustó mucho las tonadas, que realmente es algo muy complejo y diverso también. No todo el mundo puede interpretarla y todavía hay que seguir estudiando, me parece. Y ahí estuve, siempre iba a las peñas, siempre estaba ahí iba a los ensayos, y así me fui metiendo hasta que mi papá también me dijo, oye, ponte, Claro. que estás perdiendo tiempo, estudia, supérate. Y ahí empecé a cantar algunos temas. Recuerdo que en una peña de la Casa Iberamericana que le hicieron un homenaje a mi abuelo, canté un tema, y ahí me fui embullando y fui superando, me fui escuchando la música y me fue interesando. Entonces, todo parece indicar que los consejos del papá no han sido en vano, porque hoy Taimara está formando parte del grupo seleccionado de la región oriental que está representando a este pedazo de tierra cubana en el concurso nacional Eduardo Saborit, que se está transmitiendo por el programa Palmas y Cañas, y que el próximo 21 y 22 de septiembre estará desarrollándose entonces ya la gran final de este concurso, y tú estás en ese concurso. ¿Cómo es esa experiencia? Coméntame. Bueno, ya a través de Casa de Cultura, del Sistema Nacional de Casas de Cultura, nosotros nos llegan las convocatorias. Y bueno, hay quien dice, no, ella como metodóloga, es que estoy en las dos partes, pero claro, es que también soy metodóloga, pero también me gusta, o sea, soy artista y me gusta hacerlo. Claro. Entonces me sometí y digo, el año pasado me iba a presentar y no me presenté, digo, este año sí me voy a presentar, y me preparé. Y ya en la audición provincial me presenté como tonadista. Y entonces, como ya he estado trabajando este movimiento de las tonadas, me atreví, me presenté, y mira, fuimos seleccionadas las 4 muchachas que fuimos. Las tonadas que por región en Cuba tienen su forma de hacerse. Exactamente, ya te digo, las tonadas tienen un esquema, pero cada cual le pone su interpretación, le pone un ingrediente. Entonces, esto también nos ayudó a estar allí en La Habana, intercambiar con la región central, que es, yo creo, lo más fuerte, y la región occidental. Hay un movimiento muy rico, bien fuerte en el centro del país, en la interpretación de las tonadas estas en puntos fijos. Ya te digo que nunca se canta igual, nunca la escuchas en una grabación, pero cuando la interpreta otra, nunca la cantan igual, y cada cual trata de ponerle, por eso hay que estudiarlo mucho, trata de ponerle su granito de arena. Y creo que sí, la parte de las tonadas, como no me presenté como tonadista por eso, porque es más atrevido, hay que prepararse más, aunque piensen que es más fácil, es más complicado ser tonadista que ser solista de la música campesina. Así mismo. Bueno, entonces ahora voy a conversar con la más joven generación, Lorena Portillo, hija de Rolly Portillo, nieta de Rolando, sobrina de Taimara. Excelente, qué rico se respira ese aire musical en la familia, ¿verdad? Es bueno. Entonces, No, por supuesto, como faltan músicos. por aquí. supuesto, como dice ese dicho popular, hijo de majá, sale pinto, ¿no? Entonces, coméntame, porque escoges el instrumento violín, igual que tu papá, pero me comentabas un día que conversamos tú y yo, que tu abuela te enseñó, lo primero que te enseñó fue a soplar la trompeta, ¿fue así? Sí, al principio, como siempre, iba a casa de mi abuelo. La casa mágica, como me La dijiste casa también. mágica, sí, había muchos libros, muchos instrumentos, no solamente de trompeta, guitarra, de todo. Sí. Y me gustaba mucho, yo era muy registrona, por así decirlo. Y al principio sí quería ser trompetista porque mi abuelo fue el primero que me puso una trompeta a la boca, o fui yo de intruso. Y me enseñó a sonar la trompeta. Y después, yo quiero ser trompetista, yo quiero ser trompetista. Mi mamá me quería matar, que fue muy, muy cómico. Luego me di cuenta viendo a papá por querer ser siempre como mi papá, aún quiero ser como mi papá. El paradigma. Vi este hermoso instrumento que me fascinó, me enamoré, aún estoy ahí. Y entonces decidí que eso era lo que quería hacer. Mi papá siempre me comentó desde muy pequeñita, ya esta carrera se empieza con 8 añitos, yo empecé con 7. Me dijo que era una carrera de mucho sacrificio, Sí. que era para toda la vida, que esto iba a acompañarme, era mi compañero por toda la vida, y que había que estudiar muchísimo.
que era como el médico que nunca para de estudiar, nunca se para de estudiar. Y yo sí, le dije, bueno, yo me voy a arriesgar y seguí los pasos de papá. Ahora, hay un talento por ahí que yo sé que tú amas también, que es la música lírica, ¿verdad? ¿Te gusta cantar? Sí, me gusta música mucho. lírica. Al principio, cuando más niña, como siempre tuve una voz fina, era como, lo hacía como por gracia o por diversión. Luego vi en la televisión muchos conciertos sobre cantantes muy famosos y me empezó a gustar poco a poco. Tuve un profesor, Alejandro, que estudia actualmente en el ISA en Holguín y me dijo, ay, tú tienes una voz muy bonita para el canto lírico. Me dijo, mira, ¿por qué no te presentas a las pruebas cuando te gradúes si quieres? Le dije, mira, lo voy a intentar. Y hasta ahora me estoy proponiendo eso. Cuando me gradúe del violín, primero pienso terminar con este compañero. Y luego pienso dedicarme a estudiar para incursionar en el ISA en Holguín, por canto lírico. Entonces tienes a tu papá como paradigma a seguir, ¿verdad? Después de haber escuchado todo lo que ha logrado tu padre en el espectro musical, ¿verdad? También excelente persona. No, claro, yo siempre he dicho que mi papá para mí es el papá perfecto. Sí. Para mí no tiene ningún defecto. Y a veces me pongo a pensar que si en realidad yo voy a hacer música, a veces yo escucho a mi papá y yo digo, pero yo voy a hacer música, no creo. Yo creo que ahí yo no... Está alta la No, varilla. creo que sí, está muy, muy, muy alta. Y siempre, ¿sabes? Es muy exigente cuando tienes un papá músico o Pero una eso familia entera de músicos. Siempre te exigen, no, tienes que ser como tu papá, tienes que ser tan bueno como tu abuelo. Es un poco difícil, pero bueno, vamos a ver qué se Y en puede el hacer. caso del abuelo, Mi orgullosa abuelo, del abuelo también. Mi biblioteca. Sí. Gracias a él yo pasé todas las asignaturas teóricas de mi escuela. Para lo que yo necesito, ahí está un libro. Oye, me hace falta para Historia de la Música Universal, yo tengo tal libro que te puede servir. Y allá va a la biblioteca, a la Casa Mágica, que puedo encontrar cualquier cosa. Y ahí siempre está dispuesto a darme un libro, a darme un consejo, de cualquier conocimiento de su vida, para todo. Bueno, pues entonces te propongo ahora disfrutar nuevamente de la interpretación de tu padre, de Rolando Portillo, aquí en el violín, que nos va a regalar otro tema también riquísimo, musicalmente hablando.
indudablemente, profe, los portillos ya forman parte de la cultura tunera y así lo seguirán siendo porque se está transmitiendo de generación en generación esa música que viene en la sangre y que por supuesto sirve de enriquecimiento para este territorio oriental, que para beneplácito de los tuneros llegaron un día a esta ciudad y siguen aquí cultivando las más ricas tradiciones musicales cubanas. Como parte de este programa, es un sello distintivo que nos distingue. Vamos a obsequiarle un granito de café a cada uno de ustedes para que tengan el recuerdo y sirva de amuleto como buena suerte. Vamos a guardarlo. Es café que viene desde la sierra. Así que importantísimo. Si pueden, lo conservan. No, vamos a hablar ver con, con estos granitos, a ver si mandan a buscar los hermanos. ¿Cuántos programas hay que venir para...? Recuerde sintonizarnos cada lunes. Vuelve a la Convergencia Café, esta vez en verano 2019. Vívelo desde Tunas Visión en Las Tunas, Cuba.